factores que afectan el debido funcionamiento de una onda. O sea, pues ustedes dirán, una onda no funciona. Pues sí, una onda funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que pues las ondas son muy naturales, que nosotros como tal pues no vemos el funcionamiento muy explícito. Pero la onda como tal pues tiene un funcionamiento. ¿Cuál es? Pues en este caso llevar una variación de voltaje, llevar una variación de energía en ella misma. Entonces, lo que hace este capacitor, como ustedes se dan cuenta, es si tenemos mucha variación de energía en una onda, como sería en este caso, que tenemos una variación muy grande de energía en el suministro principal por ejemplo, nuestro circuito, pues el capacitor lo que primero va a hacer es decir, hey, yo siempre almaceno, porque el capacitor siempre almacena una carga inicial, almacena una carga, el capacitor va a decir, yo almaceno esto y yo con esto, pues, cuando haya un bajón de energía, pues yo utilizo mis suministros internos, que en realidad, pues, como es una corriente que va entrando y saliendo, siempre va entrando y saliendo, pero el capacitor siempre se encarga de tenerla a raya, siempre se encarga de mantenerla ahí en constancia y en el voltaje del que él está encargado, ¿vale? Entonces, eso por esa parte. Todo claro hasta acá, hasta el momento todos estamos bien. Sí, ese creo que usted dijo que era también que hasta que no se llene completamente no descarga, ¿cierto? Bueno, O, realmente no como tal. Resulta que un capacitor, pues el capacitor desde que usted le quita la carga como tal, desde que usted lo deja de cargar, le deja de aplicar un voltaje, como tal, él empieza a descargarse. Como todo, él como tal hasta que se llene no descarga, pero lo que pasa es que usualmente uno siempre, o el capacitor siempre va a tender a llenarse, siempre. Él no se va a quedar nunca a medias, él siempre va a tender a llenarse, él siempre va a tener la carga óptima o la carga ideal, porque igualmente los capacitores tienen un umbral de carga del 95%, o sea, el 5% no se carga. Por ejemplo, un capacitor es de 30 voltios, entonces el 5% de esos 30 voltios no alcanza a llegar a los 30 voltios ideales. No hay esa idealidad en el capacitor, pero pues la idea o lo que siempre se espera es que llegue a lo más cercano a los 30 voltios, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver más en detalle cuando carguemos nuestro capacitor, pero pues igualmente muy en cuenta eso, tengan en cuenta de que el capacitor como tal se tiene que cargar, el capacitor se carga hasta el 95% de lo que debería cargarse, es decir, 30 voltios menos el 5%, ¿vale? Bueno, si fuera el caso del capacitor de 30 voltios, ¿no? Entonces, eso por esa parte. Ahora, con puertas lógicas. Bueno, con puertas lógicas, las compuertas lógicas, pues, pucha, las compuertas lógicas es el amor de un electrónico. O sea, un electrónico ama, pues pienso yo, ¿no? Y pues un electrónico ama los transistores, los condensadores y las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son la base de la computación moderna. Las compuertas lógicas son la piedra angular. Las compuertas lógicas nos permiten hacer operaciones con bits. Sabemos que es un bit, ¿no? Un bit es como tal, un dato. Un dato en su mínima cantidad de medida que puede tener dos estados, o uno o cero. O sea, o cargado o no cargado. Gracias a las compuertas lógicas y gracias a todo el tratamiento de los bits y todo eso, se puede llegar a tener un procesamiento adecuado y un procesamiento eficaz. La mayoría, si no es por decir todos los circuitos que nosotros vamos a manejar durante todo lo de robótica en nuestra vida, en este caso de robótica pequeña, ¿no? Ya robótica macro, que serían brazos robóticos y todo eso, pues ya sería, o sea, sí, ya eso es ya macro. Pero al nivel, por ejemplo, de un brazo robótico, si lo dijéramos de la parte interna, de la parte core, de lo que hace funcionar ese brazo robótico, está basado en compuertas lógicas, ¿vale? Las compuertas lógicas usualmente, o bueno, las que más se usan son las AND y las OR. Las compuertas AND y OR, las OR son de suma y las compuertas AND son de, bueno, acá, multiplicación, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, regalen un segundito acá. Tenemos más, o sea, tenemos muchas más. Esto tiene la verdad mucha teoría detrás y en base a esto se hacen muchas operaciones. Las que estudian en informática lo van a ver en lógica digital y van a sufrir con las compuertas lógicas. Si no ponen atención, pongan atención en lógica digital, por favor, con Claudia. Claudia creo que es un diamante de la Facultad de Ingeniería, tiene diamantes y Claudia es uno de ellos. Claudia Lorena Garzón es una muy buena profesora, excelente.
y la verdad enseña muy bien todos estos temas y es muy inteligente esa señora. Entonces aprovechen esa señora. Pero igualmente bueno, continuando, las compuertas lógicas que más usan son las OR, NOT y ya. AND, OR y NOT. Las compuertas AND, multiplicación, OR, suma y las compuertas NOT son negación. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir rápidamente? Que por ejemplo, si yo tengo en una compuerta AND un bit en una entrada y otro bit en otra salida y lo computo con una compuerta AND, eso de resultado me va a dar un uno. Si yo tengo, es una multiplicación literal. Si yo tengo un uno en un lado y un cero, lo computo y eso me va a dar un cero. Las compuertas OR son de suma, literalmente. En este caso, pues no existe el 2. Entonces cuando uno tenga un uno y un uno, lo que va a salir es un uno. Cuando yo tenga un uno y un cero, lo que va a salir es un uno. Listo. El único caso en el que es esto cero es cuando es cero los dos entradas. Y en el caso de las NOT, por ejemplo, las compuertas NOT, por ejemplo, en este caso son de una sola entrada y una sola salida. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un uno acá y lo paso por una NOT, esto se vuelve un cero. Y viceversa, ¿vale? Entonces, esos son como uno de los pilares básicos y si ustedes quieren buscar una aplicación, búsquenla en su cerebro. Su cerebro tiene compuertas AND, OR, NOT en todo lado. ¿Por qué? Porque resulta que las neuronas, eso lo que les decía al grupo de esta mañana, si quieren un día podemos hablar de eso, es muy chévere. Ustedes tienen sus neuronas ahí muy, este es el diseño como tal conceptual. eh, Ustedes tienen sus neuronas, tienen usualmente una o X entradas o N entradas, y lo que hacen las neuronas es computar todas esas entradas literalmente por compuertas. Obviamente dentro de las neuronas hay un proceso químico el cual permite pues hacer toda esta computación y permite determinar unos pesos y permite determinar todo este tema de como tal, cómo o bueno, qué sale por esta como tal esta salida, qué sale, pero las neuronas como tal hacen operaciones AND, OR y NOT para determinar en qué caso, qué señal es la ganadora, porque ustedes pues en realidad sienten muchas cosas, muchísimas, más de las que ustedes realmente son conscientes. Pero ¿qué pasa? Que las neuronas les ayudan a filtrar todas esas señales que ustedes sienten, todos esos impulsos, todas esas cosas, a lo que realmente según su instinto y su naturaleza es. Es por eso que a veces las percepciones engañan, ¿no? Por ejemplo, a veces ustedes pueden despertarse, a veces hay un video con respecto a eso. Una persona que no fue notificado cayó en un sueño muy profundo, normal, y le pusieron unas gafas de realidad virtual. Y literalmente la persona se despertó y creyó que estaba, ni siquiera se dio cuenta, o sea, ni siquiera se dio cuenta que estaba en esto cuando se despertó y vio que las gafas de realidad virtual literalmente le estaban mostrando que estaba cayendo. Lo primero que hizo su impulso, o bueno, sus neuronas fue decir, marica, nos estamos cayendo, nos estamos yendo a la verga, haga algo, en vez de, pues, primero hallar razón en los impulsos, o sea, en el resto del cuerpo, que el resto del cuerpo estaba sobre una superficie que era su cama. Entonces, esas neuronas como tal le dan prioridad a algunos sentidos, otros. Eso es una teoría muy chévere y de ahí se basa la inteligencia artificial. De ahí se basa, entonces si ustedes quieren alguna vez estudiar inteligencia artificial, de ahí deberían empezar a mirar para poder como tal conocer un poco más de las neuronas y dar, o sea, como que trabajar o ser más efectivos a la hora de hacer redes neuronales. Entonces, bueno, eso por esa parte, con puertas lógicas, y bueno, eso es, no es más. Ahora, vamos a hablar de los transistores, de nuestros amados transistores. Eh, vale, los transistores, como les decía, son como la piedra angular. Un transistor, lógicamente, un transistor a nivel de circuito siempre se va a simbolizar así, de esta manera. Chan, acá viene una linecita, así, chan, chan. ¿Vale? Entonces, esta es la base, este es el colector y este es el emisor. El transistor es la base de como tal las compuertas lógicas. El transistor lo que nos permite es mediante una entrada determinar si le damos paso a algo o no le damos paso. Sí, es como un switch, pero un switch a nivel lógico, a nivel electrónico. Ustedes dirán, pues, este marica me está diciendo que un switch es lo básico en la electrónica o es lo más importante en la electrónica. Pues resulta que sí. En base a los transistores, por ejemplo, se pueden crear las memorias o como tal, sí, las memorias que ustedes tienen en sus dispositivos móviles y que les permiten guardar información hoy en día, los discos de estado sólido, también los radios, mejor dicho, todo. Todo, también los procesadores y ya pues voy a hablar un poco de por qué.
Entonces los transistores tienen esta característica y es que cuando uno les aplica, o bueno, acá tenemos en el colector, tenemos una corriente entrante y acá tenemos esto y así y así. Y en el emisor pues está saliente como tal y está la base que también entra una corriente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, no, en este caso yo voy a, no sé, voy a impedir el paso de corriente. Entonces, depende del tipo de transistor también, que hay unos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Entonces, obviamente, los normalmente abiertos, sin necesidad de que yo le aplique ninguna variación de voltaje, sin necesidad de que aquí yo le aplique un uno lógico, ellos me van a dejar pasar corriente. La- los transistores, voy a simbolizarlos con el azul. Entonces, los normalmente abiertos siempre van a pasar corriente, siempre, 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 a menos, a menos de que yo acá en la base les aplique un uno. Si yo les aplico un uno, el suministro de corriente como tal se para. ¿Listo? Ahora, en el caso de los normalmente cerrados, normalmente cerrado quiere decir que, bueno, viene la corriente por acá, viene Chidores, ahí viene acá y llega acá y como la base está en cero, entonces el transistor le dice, hey hermano, no puede pasar hasta que llegue un uno acá. Entonces cuando llega un uno, pues obviamente el transistor le da paso y sigue la corriente, ¿vale? Ustedes dirán, o sea, sigo sin entender por qué esto es tan importante. Entonces, pues ustedes se dan cuenta, acá tenemos una compuerta, ¿no? Acá tenemos una compuerta de tipo, ¿qué compuerta de qué tipo sería? Échenle cabeza ahí. ¿Qué compuerta de qué tipo sería? And Respecto a las AND, ¿alguien tiene una opinión diferente? ¿No? Pues la respuesta, como todo buen ingeniero que deberíamos dar, es depende, ¿no? Depende por qué. Porque en el normalmente abierto, pues si yo tengo acá un uno y yo tengo acá, digámoslo así, un cero, pues uno más cero debería ser uno. Acá, en el caso del normalmente abierto sería una OR. En el caso del normalmente cerrado sería una AND. ¿Por qué? Pues porque yo tendría que tener un uno obligatoriamente para computar ese uno y este uno y que me diera un uno de salida, ¿vale? Entonces, ahí esa es la base de las compuertas lógicas. Ahora, de las compuertas lógicas, lo que les digo, deriva todo el procesamiento a nivel. Las compuertas lógicas, como son la piedra angular de los procesadores, entonces, pues de ahí deriva el procesamiento. Ahora, en el tema de, por ejemplo, ¿qué más les había dicho? ¿Qué aplicaciones tenía? En el tema, por ejemplo, de, como tal, procesamiento, se me olvida, yo les había dicho otra aplicación de los transistores que se me olvida en este momento. Pero igualmente, esta aplicación, la aplicación de computar o de obtener señales como tal, es, bueno, de las memorias. Las memorias como tal, como ustedes se pueden dar cuenta, yo puedo retener un bit hasta que se me dé la gana. ¿Sí? En el caso de los transistores, pues lo que hacen es servir como de puertica, ¿no? Lo que pasa con las memorias es que las memorias, pues como tal, tienen un tipo de transistor diferente, que como tal el transistor guarda el estado del colector hasta que la base cambie. Ese transistor se le llama un tipo MOSFET. MOSFET, así. MOSFET, por si algún día se interesa. Entonces, ese transistor tipo MOSFET, wow, ese transistor tipo MOSFET literalmente lo que hace es guardar un electrón. Guarda un electrón hasta que, mejor dicho, hasta que ya a él le apliquen un voltaje como tal y el transistor diga, o ya le apliquen un voltaje y ya deje ir el electrón o lo siga reteniendo, depende del voltaje y depende del tipo de MOSFET. Eso pues no lo voy a profundizar mucho en eso, si quieren un día hablamos y miramos cómo funcionan las memorias, cómo funcionan los discos duros, cómo funciona la información, cómo es que de verdad la información se queda. No sé si ustedes se han puesto a pensar, pero toda esa información es unos y ceros. Pero realmente, pues, eso quiere decir que siempre, piénselo por ejemplo en el caso de una memoria. Una memoria tiene su información, pero ya no requiere a toda hora estar alimentada. Eso quiere decir que la memoria guarda energía. Pregunta, ¿eso quiere decir que la memoria guarda energía? ¿Eso quiere decir que la memoria qué hace o cómo hace para lograr almacenar esos unos que tiene guardados y que le permiten a usted darse o ver que su información está ahí? Entonces, tengan, o sea, puede ser una clase que un día, si quieren, la petición la puedo hacer, de hablar de cómo tal los transistores tipo MOSFET y cómo ellos ayudaron a crear las memorias como tal. Entonces, hasta el momento, ¿tenemos alguna duda? Por mi parte, no. Si no tenemos ninguna duda,
Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir nuestro hermoso llamado Tinkercad. Hemos vuelto a Tinkercad. Qué raro. Vamos a abrir nuestro Tinkercad. ¿Listo? Ya voy a compartir pantalla. Y vamos a poner en práctica todos estos conocimientos. Listo. Entonces vamos a ver cómo funciona realmente esto en la realidad, cómo se aplicaría. Voy a parar de presentar acá y voy a ponerme a presentar acá en mi computador. Me avisan por favor porque aquí sí no veo si ya estoy presentando. Avísenme, por favor. Nada que presento. Ya se ve. Ya. Ah, listo, súper. Entonces, bueno, acá tenemos nuestro hermoso Tinkercad. Como se pueden dar cuenta, pues acá lo que hice fue abrir un nuevo esquemático de circuitos. Vamos a poner una breadboard, por eso les decía que era importante que tuviéramos, esto está como muy grande, bueno. Importante que tuviéramos nuestra protoboard. Bueno, vamos a iniciarlas. Veamos un transistor. Vamos a ver si tenemos transistor acá. Vamos a poner un NPN. Listo, entonces lo vamos a poner acá. Vamos a poner una batería de 9 voltios y vamos a poner un multímetro. ¿Listo? Entonces acá ponemos nuestra batería de 9 voltios. Entonces usualmente lo que hacemos nosotros va este a negativo, este a positivo como tal, emitter, colector. Lo puse la batería, debería haberla puesto así, vamos a poner así. ¿Qué hice? Era así, listo. Voy a borrar estas cosas de acá para que no me obstaculicen. Y listo. Entonces, acá tenemos nuestra batería, nuestro transistor. Voy a conectar acá de nuevo el positivo al colector, la base. La voy a conectar, pongámoslo que a otra batería. No mentiras, que podemos regular con, vamos a ponerlo por ejemplo con, no sé, vamos a ponerlo con un push button. Voy a poner acá un push button. Como tal, terminal 9, terminal 2B. Disculpa, ¿cómo es que es Sí, el señor. nombre del cosito con una N? Este transistor, este es un NPN, Eso, transistor NPN BJ. gracias. Listo, entonces voy a hacer algo acá mucho mejor. Acá así, esto acá así, esto acá, coloquémoslo acá así, vamos a conectarlo acá a esto y negativo. Acá lo que estoy haciendo es interconectar los dos lados de la protoboard, nada fuera de lo normal. Entonces acá lo voy a colocar acá, positivo, terminal 1A y en el terminal 2A, bueno, 1B, voy a colocar a la base y acá del positivo voy a sacar para conectar acá al colector y lo voy a conectar directamente al positivo del esto y el negativo va a ser común. ¿Listo? Voy a probar rápidamente si esto sí funciona. Esperen. No sé si conecté algo mal. Emisor. Base. No sé si cómo funciona. Es que no sé este switch cómo funciona. Este push button. Voy a poner. Es que no sé qué. Acá no sé con qué puedo. Durante la esta. Hacer acá que funcione este push button. Voy a revisar rápidamente el voltaje. Entonces voy a quitar. Bueno, voy a conectar este mismo acá y voy a conectarle acá este positivo y voy a quitar este y lo voy a conectar. Y ahí me va a decir más o menos. No es que no me está funcionando como tal. A ver, ¿qué será lo que está fallando? ¿Será que es en el 2B? No entiendo del todo esto. Acá está. Pero no entiendo por qué el voltaje es tan bajo. Ahora está en milivoltios. Es sumamente raro esto. Pero creo que este es un voltaje suficiente para activar la base del transistor. Vamos a ver.
Si no, pues revisamos qué es lo que está pasando con este push button, o si no, le metemos ahí a Arduino un codiguito suave. Igual, pues no es como muy complicado. Antes el Arduino sale más rápido y más fácil. Vamos a mirar, entonces ahí tenemos nuestro transistor. Ahí no sé si alcanzan a ver la variación de voltaje. Lo que pasa es que la base no es lo suficientemente fuerte como para lograr contener o lograr hacer que el efecto del transistor funcione. Pero en este caso, bueno, si ustedes ven, espicho este botón y el voltaje se cambia de 6.43 a 8.61 voltios, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el transistor normalmente es, espere, cuando lo tengo así levantado, eso quiere decir que está cerrado. Acá en ese momento estaría cerrado. Y cuando lo espicho, eso quiere decir que está abierto. Entonces, qué tipo sería ese transistor? ¿Normalmente abierto o normalmente cerrado? Normalmente cerrado. Exacto, normalmente cerrado. Pero, o sea, ¿qué significa que muestre, o sea, cuando lo abre, o sea, permite que la energía pase o porque muestra 8? O sea, no entiendo ahí. Exactamente, cuando yo lo espicho, o sea, cuando dejo pasar un voltaje por acá, por este conductor, dejo pasar un voltaje acá y llega al transistor, lo que hace es activar las compuertas, activar la compuerta y quitarle como tal, quitarle ese impedimento que tiene la corriente eléctrica para pasar y deja pasar por eso 8 voltios. Si yo tuviera acá un voltaje más alto, y es lo que pasa, es por eso, no sé si se dieron cuenta, acá tenemos milivoltios, o sea, es un voltaje muy bajo, pero si yo tuviera un voltaje por lo menos de 2 voltios o de 1 voltio, podría hacer que este transistor funcionara adecuadamente. ¿Por qué? Porque la base también, esto viene con otro concepto físico, pero la base lo que actúa es que en base al voltaje que le entra, permite el paso o permite el no paso. Ella no es, o sea, sí, mediante el voltaje que le entra a la base, es la que permite que pase o no pase voltaje. Si no hay voltaje, en el caso de los normalmente cerrados, si no hay voltaje, pues no pasa nada. Pero si hay voltaje, pues sí pasa algo, ¿vale? Entonces, normalmente cerrado. Esto es el funcionamiento de un transistor. Ahora creo que acá hay un observador de ondas que se me olvida dónde estaba. Es que tiene un nombre en inglés que no me sé adecuadamente. Igual esas ondas también las podríamos leer con un Arduino. Acá un osciloscopio, qué pena. Se me había olvidado un poco un osciloscopio. Acá este osciloscopio nos va a decir o nos va a mostrar a lo que yo quiero llegar con esto. Este osciloscopio nos va a mostrar acá esta hermosura que es ver vamos a aprender el osciloscopio. No sé si se dan cuenta, ahí tenemos una onda continua, ¿vale? Se dan cuenta que tenemos una onda continua, ¿no? No hay una variación. Empiezo a escuchar el botón. Si se dan cuenta, estos son pulsos. Estos pulsos, como tal que ustedes ven, dan base o si dan las primeras bases para empezar a emitir las primeras ondas. Pues creo que o sea, la respuesta es obvia, ¿no? ¿Por qué van a emitir las primeras ondas? Porque nos empiezan a dar la primera base de cómo empezar a generar señales digitales con oscilaciones, con una oscilación que o sea, que puede variar, depende de lo que yo usualmente, sí, del tiempo como tal del trigger, de lo que yo vuelvo a accionar otra vez la oscilación. Entonces, esto nos da, o bueno, le dio a las personas de la época, el desarrollo del transistor, en los primeros pasos para la radio. La radio, después de la radio, la historia, Dios mío, la historia ahí empezó a revolucionarse porque empezaron a las telecomunicaciones. Entonces, que empezamos con las telecomunicaciones y las telecomunicaciones nos llevan a lo que hoy en día tenemos. Por eso es que el transistor es tan importante, porque sin el transistor no pudiéramos generar como tal ondas de una manera efectiva y eficaz. Entonces, no podríamos nosotros, primero que todo, tener circuitos pequeños contenidos como tal, pues contenidos en lo que nosotros queramos. Los radios, todo esto, también los transistores pueden servir en sentido inverso, ¿no? Llegan las ondas y lo que él hace es activar o desactivar
dependiendo de las ondas que lleguen, dependiendo si llega una onda alta o una onda baja, pero pues eso dependiendo del transistor. Entonces, eso nos permite, el transistor nos permite codificar la señal, o bueno, los impulsos que llegan los permite codificarlos mediante las ondas electromagnéticas y decodificarlos de igual manera. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Me Más o escucha? menos. Más o menos, ese más o menos es que no te quedó Hay claro, que tranquilo. perdí un poco con lo de las ondas. O sea, lo que me permite el transistor es crear una onda continua. No, mira, O, si te das cuenta y tenemos un flujo de corriente eléctrica continuo, ¿no? Ahí tenemos un flujo de corriente eléctrica continuo. Entonces yo con el transistor lo que puedo permitir es bajar. Bueno, qué pena, leí mal acá esto. Como es normalmente, como es normalmente cerrado, entonces ahí tenemos literalmente 0 voltios, ¿no? Acá en este caso tenemos 0 voltios. Y cuando yo lo abro, pues tengo acá 5 voltios, digamos en el caso. Acá pues serían 8.59 voltios continuos. Y yo ahí con esto puedo empezar a modular y a crear como tal ondas electromagnéticas, ¿no? Con una variación de voltaje significativa, dependiendo pues de lo que el transistor también me soporta. Entonces en este caso pues si se dan cuenta o si te das cuenta acá, pues lo que yo hago es pasar de 0 a 5 voltios, de 0 a 8 voltios en un santiamén. O sea, bueno, en este caso de 5.12 voltios a 8.59 voltios en un momentico, lo que me permite generar las ondas de las que hablábamos hoy, que son las ondas digitales y analógicas. Y pues, ¿por qué las ondas digitales y analógicas? Pues esto literalmente es una onda analógica, ¿no? Pero pues porque pues el cambio no es así de gradual. En este caso, pues el cambio es un poco más aproximado a una onda analógica, pero pues no es lo suficientemente aproximado para ser una onda analógica, sino se convierte más en una digital, porque los cambios son más abruptos de lo que debería esperarse en una onda analógica. Pero en sí es una onda analógica. Entonces, ahí con esto lo que yo te digo, pues espichando, bueno, en este caso pues modulando como tal la corriente de entrada y de salida, bueno, la corriente de salida mediante un botón, que es este de acá, pues yo puedo empezar a crear datos. Estos son datos. Si ustedes lo ven, yo puedo hacer con esto código Morse, ¿no? O, bueno, esos códigos, por ejemplo, 3 unos, entonces 1, 2, 3, ahí llaman de 3 unos. Entonces espero 3 tiempos, ahora otro, 1, 2, 3, 4, ahí llaman de información, ¿sí? Entonces es mediante, como tal, la activación de la base que nos permite, pues, modular, mandar ondas. listo. Otra pregunta, de casualidad. Creo que no. Listo, entonces, también, bueno, rápidamente, porque ya se nos fue la noche, rápidamente vamos a ver, esto era para que lo viéramos en el osciloscopio de la universidad y también con con todo pues en la universidad, pero pues ya no alcanzamos. Vamos a ver rápidamente eh, compuertas lógicas. Es que no sé, creo que acá literalmente, sí, la 7400. Esta es una compuerta lógica hermosa. Regálame un segundito, pongo una breadboard. Breadboard Smart, acá, 7400. Si ustedes algún día se interesan por esto, la 74, todo esto tiene pues un datasheet, ¿no? Como les comentaba, más adelante lo van a ver, acá tenemos un datasheet de cómo estos son los símbolos de las compuertas lógicas AND. Entonces, bueno, acá nos damos cuenta de cómo funciona esta compuerta lógica. Las pueden conseguir, no son caras, y pues les van a servir mucho para lógica digital y pronto para si quieren hacer algunos experimentos o conocer un poco más, esto les sirve mucho. Entonces, esta es una AND. Vamos a demostrar el funcionamiento para terminar y dejamos tarea con base a esto. Pero eso sería una NAND, no una AND. Esto es una NAND. NAND. Espérame. Sí, esta es una NAND. Esta es una NAND porque tiene la bolita. Perdón, omití la bolita de arriba. Es que no sé por qué le escribí AND. No sé por qué me botó esta, La 7408. 7408, sí. Entonces, tenemos la 7408. Muchas gracias. ¿Quién me respaldó ahí? Yo, Susana. Susana. Ujú. Gracias, Susana. Vale. Acá tenemos nuestra compuertica 7408. Entonces, vamos a ponerla por acá. Rápidamente mostramos el funcionamiento.
Este 7408 funcionan con 5 voltios. Vemos acá donde tenemos el power, conectamos el power directamente a el positivo. Esto siempre se tiene que conectar en negativo. Entonces vamos a simular que tenemos un 1 en la entrada 4B. ¿Listo? Entonces tenemos un 1 en la entrada 4B. Y tenemos un 0 en la entrada 4A. Y vamos a mirar cuál es el resultado de la salida 4. Entonces nos vamos a multímetro, vamos acá, tomamos, bueno, positivo lo ponemos acá, literalmente, y el negativo común. Y vamos a ver lo siguiente, vamos a ver que nos va a dar un 1. Ah, no, esperen, crashó, ¿qué pasó? ¿Qué conecté mal? Esperen. ¿Qué conecté mal? 4B, 4A, output. Entrada, y acá, algo conecté mal. Positivo, negativo. Ah, el negativo no lo conecté, hueva. Voy a conectarlo acá, ahora sí. ¿Qué pasó? Algo estoy haciendo mal, de pronto es que le estoy metiendo 9, voy a meterle 5 voltios. De pronto es por eso. Creo que tengo 3 voltios, creo que con 3 voltios la compuerta me funciona bien. Disculpa, ¿una clase podrías explicar un poquito ahí cómo funciona la protoboard? O sea, yo lo vi como una clase Ah, profesional. listo. No, no me acuerdo Perdón, bien. asumí que funcionaba, que conocían como más o menos lo de la protoboard, pero No, entonces, nada. nada, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Protoboard, literalmente, memorícense esto, esta parte de arriba tiene conductividad, toda esta parte de arriba. Yo llego a conectar acá algo y lo que conecta acá sirve acá, ¿sí? Tiene la misma, por ejemplo, yo conecto acá el negativo y todo esto queda con negativo, solamente conectándolo acá. Y lo mismo el positivo, todo esto tiene conductividad. Y acá en la parte del medio, la conductividad está en las filas, en las columnas, diré. Acá toda esta columna tiene conductividad, esta otra columna tiene conductividad y así sucesivamente. Esta otra, esta otra, esta otra y así. Pero esta columna no tiene continuidad con esta. Continuidad es decir que si yo, por ejemplo, conecto acá un positivo, no voy a esperar recibir el mismo positivo acá. Por acá me va a aparecer nada. Pero acá sí puedo esperar recibir el mismo positivo que conecte acá. O sea que esto es conductor. Todo esto es conductor. Acá esto es conductor y así sucesivamente. ¿Sí quedó entendido? ¿Más o menos? ¿O no? Sí, ¿Sí? ¿Sí? sí, O si pero quieren, pues te dedico en la próxima clase como para explicar un poco más la protoboard. sí, mejor. Por mi Mejor, parte, listo. yo sí me gustaría. Listo, de una. De una. Entonces voy a sacarle un tiempito para explicarlo de la protoboard. Entonces, tenemos esto. La verdad, no sé por qué se me está crasheando. Si les soy sincero, no sé por qué se me está crasheando nuestra amada protoboard. Nuestra amada 7408. Creo que ahora sí, pero es que esto lo asume como un 1 y esto es un 0. Y un 0 pues es un... Debería dar 0, ¿verdad? Ahí debería dar 0, claro. Esto es una Ahí AND. mandé el mío, por si acaso. Y me está dando mi eh, 0 por ok, el chat. ven, déjame ver que conecte mal. Algo estoy Pues ignorando. es que lo tienes un poquito desordenado. Ah, sí, 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 claro. Sí, yo para el orden soy un poco flojo. Entonces, mm, pues literalmente está lo mismo. No sé por qué no está funcionando adecuadamente. Qué raro. No sé, de pronto estoy conectando algo a contracorriente o algo así. O sea, estoy conectando negativo, no, negativo está bien. Y el positivo está bien. Sean organizados, por favor, chicos. Sean organizados para que no sufran como yo estoy sufriendo en este momento. Por no encontrar el error. Entonces, muchas gracias, Susana, pero se pueden basar sobre el ejemplo de Susana. Igual yo lo debería funcionarme a mí, pero pues no me funciona y pues, ajá. Entonces, entrada 4A, literal, negativo. Positivo, negativo, power, positivo, negativo a negativo, 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 Perdón, ¿qué es lo que nos tiene que dar? O sea, a iniciar la cero, simulación, cero.
cero. Nos debería dar cero porque estamos colocando en un lado 1 y en el Pero otro lado 0. creo que le da cero porque no está conectando el Sí, positivo. ya lo cambié, pero igual ya está bien igual. No sé, a Ahí mí me lo puse explota corregido. igualmente. Pues que tienes que ponerle la batería la de 3. Mira que ahí ya lo corregí. Ya intenté con la de 3 y la de 1.5 y de todas formas explota. ¿Se explota? Ok, entonces bueno, voy a revisar eso. Es muy raro que pase. Entonces, porque pues, no sé, antiguos, les quiero mostrar otros circuitos que yo he hecho en esta vaina, de estas compuertas lógicas, para mostrarles a qué se puede llegar, ¿no? Ya les muestro. Circuitos, acá hay unos circuitazos, por ejemplo estos, por ejemplo, esto del año pasado, mentiras, al año antepasado, Dios mío, del año antepasado. Estos son varias compuertas lógicas justamente para dar una salida. No me acuerdo qué hacía esto. Me imagino que era como, esto es un 555 que es como un timer. Y lo que hacía esto era pues, la verdad, no lo recuerdo. Creo que esto era un conversor que no funcionó terminalmente. Conversores de binario a hexadecimal o a decimal. Entonces pues esto lo que buscaba, estos circuitos los simulábamos, era para justamente evitarnos, porque prototipar todo esto en una protobar es sumamente tedioso y largo y es muy complicador. Entonces pues eh, como tal lo es. Entonces, por favor, chicos, qué pena, me extendí un poco más de tiempo. Bueno, hasta ahora no son las 7, pero las 8. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por favor, para que lo envíen por el chat, espero ver códigos diferentes, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente por nuestro chat, ¿vale? Vamos a tomar el conocimiento que aprendimos de nuestro transistor. Vamos a tomar ese conocimiento, vamos a usar este mismo prototipado prácticamente, solo que la única diferencia es que el emisor va a ir conectado a un Arduino. Y ese Arduino, no sé si todos tienen claro cómo deberían configurar el Arduino. Si tienen dificultades, pues díganme. Pero en ese Arduino tienen que conectarlo a un pin. Literalmente voy a coger acá rápidamente y les voy a mostrar como tal. Bien, por ejemplo, cogemos esto, cojo el emisor, lo conecto a un pin y en base a la lectura de ese pin, ¿sí? De la entrada de este transistor a este pin, pongámosle que encienda un LED ahí, súper suave, súper suave, ¿vale? Entonces hagamos eso. Les dije que vamos a hacer un circuito de condensador resistencia para mirar cómo actúan, cómo funcionan, pero pues no alcanzamos. Pero sí, por favor, repito, conectan la salida de este condensador a un Arduino y esa salida de este condensador, de ese Arduino, de este condensador, de este transistor a este Arduino, la van a hacer que cuando sea alta se prenda un LED y cuando sea baja se apague. Literalmente como si eso fuera escrito en código, pero lo que van a hacer de intermediario es un Arduino, ¿vale? Eso lo vamos a complementar con una tarea que voy a dejar para que la hagan en estos días. ¿Listo? Para que por favor la entreguen. Entonces, solamente es para también adelantarles un poco de trabajo y que una cosa tenga que ver con la otra. Vamos a darnos cuenta de otras cositas de Arduino, otras aplicaciones de Arduino que también son muy útiles, ¿vale? Entonces, ¿clara la tarea cómo quedó? Perdón, o sea que esto que nos acabas de decir lo subimos después cuando nos envíe, o sea, junto con la otra tarea que nos envíes. Sí, sí, sí. Pues la idea es que me envíen esto mientras del trabajo de esta tarde noche, de esta noche ya. Me lo envíen mientras y después me vuelven a mandar lo mismo, pero pues ya modificado con respecto a la tarea que les voy a mandar el correíto esta misma noche para que por favor lo tengan en cuenta. Listo. Perdón, la tarea no la entendí muy bien. Respecto al Arduino, que prenda un LED y qué otra cosa. Nada más, o sea, tomas el resultado que te dé de este transistor, de este emisor, lo metes a un Arduino como tal. Entonces pones el pin en modo de entrada, como lo que hemos visto, pones el pin en modo de entrada y computas ese modo de entrada que cuando sea alto, se prenda un LED y cuando sea bajo, se apague. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, recuerden, Arduino maneja 5 voltios, entonces por favor métanle a esto en vez de una pila de 9, 5 voltios,
y utilicen o perfeccionen este pulsador, ¿vale? Entonces ahí está la magia, ¿no? Ahí está el descubrimiento, para que perfeccionen el pulsador y para que tienen, si quieren, si ahorita no tienen tiempo, tienen esta noche y mañana para mandarlo, ¿vale? Esta noche y mañana para mandarlo, para que perfeccionen el pulsador y realmente botemos 5 voltios, ¿sí? En el esto, o bueno, 5 voltios, 4 voltios, 3 voltios le da Arduino también. Y pues en base a ese voltaje que entra al Arduino, prendamos o apaguemos un LED. ¿Es entendible? Para confirmar, entonces, la de ahora tenemos tiempo hasta mañana y luego nos envías Hasta otra, mañana. bueno, para la que tenemos más tiempo. Exacto, para la que van a tener más tiempo. Usualmente no dejo tareas así tan cortas. Esta pues porque literalmente es lo que vimos en clase, sumado pues a un Arduino y código que ya vimos en clase también. Entonces solamente es copiar, pegar código y ya. Si ustedes se dan cuenta, pues no sé si se acuerdan del LED que vimos en clase. Entonces como que van articulando una cosa con otra y ya lo vamos empezando a sumar. ¿Listo? ¿Queda claro? Antes que nada. Listo. ¿Alguna pregunta antes de que cerremos ya la sesión? Si tienen preguntas, háganlas. Dos. Sí, claro. La primera es por dónde enviaríamos esta tarea de ahora. Lo que yo les dije, pues para eso creé el grupo de WhatsApp, no para cogerles sus números ni nada de eso y para después mandarles spam, no. Es para realmente pues por ahí mandarlas, pues porque a mí me queda un poco más fácil. Y también pues, no sé, pues no voy muy a fin que la manden ahí por WhatsApp, igual es un pantallazo y ya, sale. Poner a hacer también hay cosas ahí todas largas. Un pantallazo y sale. Y la mandas por WhatsApp. La segunda pregunta. Listo. Y la otra es si ya está programada la reposición para la clase del viernes de la semana anterior. Todavía no está programada porque vamos a tener una sesión muy especial y muy grata. La vamos a tener pues con nuestro profesor Diego, que es un profesor que está asociado al semillero y pues nos va a dictar unos temas muy interesantes de física aplicada a esto que estamos viendo. Nos va a explicar este tema de los capacitores, este tema de los capacitores, transistores, cómo funcionan en detalle y también de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces, pues eso va a quedar con él, pero pues eso depende de la disponibilidad horaria de él como tal. Entonces, eso lo estoy cuadrando, pero igualmente, si no llega a alcanzar a dictar ese tema, pues tenemos un poco más de temas de física, por no decir una gran parte de física acá aplicada, ¿no? Pues yo sé que de pronto también vamos a hacer algunos cálculos físicos, pero aplicada a la mayoría. Listo, gracias. Ok. Otra pregunta, duda, inquietud. Yo les quería preguntar, ¿alguno de ustedes de casualidad va a ir al campus en las próximas sesiones que tenga planeado? ¿De casualidad? ¿En alguna otra sesión o en algún otro horario? ¿O este es o sea, solo los vamos a tener acá virtuales, literal? Yo creería que sí, la otra semana. Ok. Julián respondió algo. Julián respondió yo. Ok, súper, gracias Julián. Yo también Pero tal vez vaya. Ok, listo, súper. Como para que ahorita pues voy a empezar como a abrir unos forums. Bueno, creo que nosotros tenemos el forms de por sí, para que empecemos a llenar como quienes vamos o quienes queremos ir al campus, para yo poderles tener los materiales listos, porque de aquí en adelante pues la idea es que utilicemos más los materiales que hay en este caso en el laboratorio. Entonces es por eso que lo pregunto, para que tengamos, porque pues vamos a utilizar más los materiales, protobars y todo esto como para empezar a hacer cosas de verdad muy interesantes. Pues a mi punto de vista no sé si les está gustando la clase, si están aprendiendo algo o si es algo que ya han visto, como eso ya se ha visto. No, yo no he visto nada de esto. Ok. ¿Hay alguien que ya haya visto esto o que tenga conocimiento más o menos? Creo que Susana, por lo que vi, pues en compuertas lógicas, ¿no? Como que Algo se ve. comporta así. Ok. Para la clase el viernes tenemos que comprar los materiales del correo. Si tú vas al laboratorio, no. Si tú vas a estar virtual, sí es la idea,
que al menos, pues ahorita mando como para el viernes qué haríamos, para que también vayamos preparados, pero pues igualmente, si tú vas al campus como tal, no te preocupes por eso, que allá tenemos los materiales y todo. Pero la del viernes no es esta misma. Es por eso, sí, es por eso. Que de pronto si quieren reforzar o quieren ver esto más en detalle, o si quieren ver esto como más pro, y no verlo así como en Tinkercad aburrido, pues que llevemos los materiales como tal. Sino que en la del viernes, pues la idea es como también avanzar un poco más prácticamente. Pero igual lo vamos a ver en Tinkercad, solo que en la del viernes pues aprovecho el espacio en el laboratorio para avanzar un poco más en cosas prácticas. Entonces, eso por esa parte. Pero técnicamente es lo mismo, solo que más práctica, menos teórica. Entonces, bueno, creo que eso es todo por hoy, chicos. Espero que tengan un muy buen día, que la pasen muy bien. Cualquier cosa, quedo atento, quedo muy pendiente al chat. Entonces, pues para que de pronto si tienen alguna duda, inquietud o sugerencia, pues me digan y yo con mucho gusto se la respondo. La idea es que las pongamos siempre por el grupo de WhatsApp, ahí pues como que vamos a tener la comunicación todos. De verdad, lo digo modo serio. Si de pronto ustedes dicen, Wilson está un poco aburrida o larga la clase o algo así, díganme para intentar hacerla mejor. Eh, Perdón, se me fue el internet, discúlpenme. Les estaba diciendo, si de pronto ven que la clase está un poco aburrida, teórica o algo así muy pesada, entonces díganme y yo lo corrijo, ¿vale? O reviso las grabaciones y todo eso. No siendo más, no les quito más tiempo, descansen por favor, duerman, y nos vemos entonces el viernes para los que quieran estar como en una profundización más práctica, o pues nos vemos ya en nuestras próximas sesiones de la otra semana. Cualquier duda o algo así me dice. Listo, nos Listo, vemos. gracias. Chao, Chao. Vale, gracias. bueno, Gracias. chao, cuídense, que les vaya muy bien, saludos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao, chao a todos.